Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Alejandra Luzardo, que es autora de Emprender un futuro naranja. Es líder y estratega de innovación, economías creativas y emprendimientos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Alejandra, para empezar, ¿qué es eso de la economía naranja? Mira, la economía naranja es aquella que se enfoca en la creatividad, en el talento, ¿no? Y que es capaz de producir ya sea algún producto o un servicio que podría estar relacionado con la propiedad intelectual. Para aquellos que todavía este concepto les puede parecer un poco alejado, estamos hablando de más de 38 subsectores como la artesanía, la arquitectura, el diseño, los videojuegos, la música, el sector audiovisual en sí, ¿no? Y muchos otros. Pero básicamente esos son los sectores que se enfocan en las industrias culturales y creativas, o lo que en el BID desde el 2013 estamos denominando la economía naranja. Y lo han ido instalando como concepto también. En América Latina, ¿cuál es el panorama respecto de la economía naranja? Fíjate que la economía naranja, a pesar de que nunca se le había dado un valor económico, el 2013 esto fue lo que hizo realmente que detonara, ¿no? Ese chip para los economistas o para aquellos que estaban, de alguna manera, querían saber el impacto, ¿no? Y en el mundo, antes de la pandemia, esto generaba más de 29.5 millones de puestos de trabajo y en América Latina 1,9 millones de trabajos. Hoy en día te puedo decir que hay 80%, hicimos un estudio con la CEGID, con la OEI, con la UNESCO, el Mercosur, y básicamente tenemos una radiografía, ¿no?, del impacto que ha tenido el COVID-19 en las industrias culturales y creativas, y es aproximadamente un 80% de pérdidas, ya sea de trabajo o individual, porque como sabemos, muchas de las personas, los talentos que trabajan en estas industrias son freelancers, pero también aquellas pymes, etcétera, ¿no? Así que estamos en marcha de poder facilitar y entender y a potenciar estas industrias. Ujú. Ahora, la lógica indicaría, o viendo otros sectores, que al tratarse en gran medida de intangibles, la pandemia y la virtualización acelerada de muchas actividades podría haber significado una oportunidad. Sin embargo, nos están marcando pérdida de trabajo y retroceso de las economías creativas Sí, en la región. sí, fíjate que es interesante porque la pérdida de trabajo es una realidad, es a nivel global, no solamente Claro. para América Latina. Estamos hablando de que Estados Unidos, por ejemplo, la industria de Hollywood está paralizada, los teatros de nuestra región también están paralizados, al igual que en el mundo, ¿no? Y los sectores que más impactaron fueron sectores que tenían que ver con el entretenimiento, con la artesanía, y sobre todo aquellos que no usaban la tecnología como del día a día, ¿no? Entonces, al punto que quiero llegar con esto es que sí hay una gran oportunidad. Hay muchos sectores, por ejemplo, los museos, les pasó algo interesante, ya que ellos vieron la necesidad de tener que mantener sus puertas abiertas a través de la ventana de las computadoras. Y lo que hicieron fue básicamente, muchos de ellos, no diríamos todos, pero aquellos que no estaban digitalizados se lanzaron a este gran desafío de la tecnología y lo lograron hacer para sorpresa de muchos, ¿no? Entonces creo que sí, la gran oportunidad es poder de alguna manera a todos aquellos que están en las industrias culturales y creativas que vean la tecnología como un potenciador para sus negocios, no necesariamente para el desarrollo de su producto, pero puede ser para las ventas de su producto. Y también que este es el futuro. El futuro ya está acá y la tecnología no la podemos obviar. ¿Qué condiciones se deben tener en el ámbito de la economía creativa y para poder explotar esas oportunidades? Imagino que talento, tal vez conectividad, no sé, en qué medida contenido. Mira, para potenciar hay varias cosas, o sea, es un ecosistema, no lo podemos ver y decir una sola cosa o tres. Creo que el ecosistema en sí, entendiendo la cadena de valor de cada uno de estos sectores que son bien diferentes unos de otros, es súper relevante para poderlos potenciar. Pero hay cosas que, por ejemplo, las políticas públicas que pueden potenciar estos sectores necesitan hacer.
Una de ellas es no solamente pensar en un sector en particular, sino, como te dije anteriormente, en el ecosistema, ¿no? Son políticas públicas que de alguna manera puedan dar acceso, mejores accesos a financiamiento a estos productos a través de iniciativas como, por ejemplo, algo que hicimos hace unos años para Paraguay, que también se ha hecho para Argentina, que son los vouchers creativos, que básicamente es darle cierta cantidad de plata para que el emprendedor ponga otra parte, de alguna manera reactivar ese sector, pero también hay otras cosas que deben suceder, como no ver el Ministerio de Cultura, por ejemplo, no necesita estar separado, necesita interactuar con el Ministerio de Turismo o con el Ministerio de Economía. Hay un caso muy interesante, como por ejemplo una iniciativa que tiene Colombia, que se llama COCREA, en que ellos básicamente están buscando fondos del sector privado, pero a través de la intersectorialmente, ¿no? No solamente el sector de la cultura, sino el del turismo, la economía, etcétera. Entonces, definitivamente un lugar para empezar es poder que las políticas públicas apoyen al sector, también buscar fondos. Sabemos que no solamente los fondos que tienen los ministerios de cultura, si estamos pensando que el Ministerio de Cultura puede solucionar todas las necesidades del sector cultural y creativo, es imposible, no es una realidad. Entonces creo que la creatividad también se comienza por pensar cómo hacemos para atraer a aquellos que quieren aportar a nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas que siempre yo les hablo, quizás el poder desarrollar un fondo regional que nos permita atraer incentivos o capital extranjero a nuestros proyectos en América Latina, que nos permita también colaborar entre pares, ¿no? Ya que uno de los grandes razones por las que a veces no podemos competir en el mundo global es porque no tenemos no solamente el talento con los skills que se necesitan, que es otro punto que también es súper importante, sino que necesitamos el volumen. Para ponerte un ejemplo, cuando se hizo la película Shrek, que era una película en su momento, una película que se denominó low budget, pero de bajos recursos, pero eran 5 millones de dólares, que en aquellos años era bastante plata. Para desarrollar esa película necesitabas 300 animadores para poder desarrollar toda la historia, ¿no? Si tú te pones a pensar y analizas los talentos que hay en América Latina, no hay ningún país hoy en día que tenga 300 personas dedicadas a esas particularidades, ¿no? Entonces, para poder competir con esa sofisticación, con ese nivel de conocimiento técnico para hacer este tipo de películas en el mundo de la animación, por ejemplo, necesitas tener ese talento capacitado, ya sea en tu país o ya sea conglomerado en la región, ¿no? Entonces creo que las políticas al final de cuentas pueden ayudar a que esto suceda. Imagino que también hay un rol de entidades como el BID de ir conformando una unidad dentro de lo que podría ser América Latina, ¿no? Porque la impresión que tengo, al menos que tengo yo, es que hay como los esfuerzos individuales que puede hacer un país o incluso regiones más pequeñas dentro de un país, como puede ser una provincia, y tal vez no hay una mirada todavía regional, ¿no? De inserción en el mundo de la cultura y la creatividad, que pareciera ser un mundo muy globalizado. Totalmente. Me gustaría como aclarar, esto no quiere decir que la cultura se tiene que ver igual para todos. Es simplemente, o sea, cuando lo vemos desde una mirada regional, es poder atraer las oportunidades que nos beneficien a todos a la región, ¿no? Sí, mira, el banco sí desde hace muchos años, desde el comienzo de la institución, ha apostado por proyectos culturales, por proyectos que tienen que ver con deporte. A lo largo de la historia del BID ha hecho más de 299 proyectos en muchos sectores de las industrias culturales y creativas. Hoy en día nos encontramos en la tarea de que las industrias culturales y creativas se vean mucho más alineadas a los desafíos que tiene nuestra región, pero que aporte realmente a la estrategia del BID para el 2025. ¿Cómo hacemos para que la industria creativa realmente se vea, aquellos que están enfocados en el tema de generar empleos, que los vean como una oportunidad? Ya que las industrias culturales y creativas pueden generar valor en la educación, en la salud, en muchos otros sectores que quizás para aquellos que no están familiarizados, pues no los ven así, ¿no? Alejandra, ¿hay alguna investigación o relevamiento, o tal vez nos puedas dar tu mirada de cuánto las industrias creativas inciden
en la salida de la pobreza digamos, en América Latina, por ejemplo, que es una región con una incidencia de la pobreza muy alta en todos nuestros países, en Argentina altísima además con el impacto de la pandemia. ¿Cuánto las oportunidades que generan las industrias creativas pueden ayudar a muchas personas a salir de la pobreza? Mira, esa es una pregunta bastante compleja. No te la podría responder de esa manera, pero sí te podría decir que antes de la pandemia en América Latina las industrias culturales y creativas básicamente tenían un 2,2% en el PIB de nuestros países, ¿no? Y obviamente depende del país. En Argentina era el 2,5%, por ejemplo, en México, básicamente las cuentas oficiales, ¿no?, que existían indicaban que tenían un 3,5%, pero cuando realmente analizaban toda la informalidad, o sea, todas las personas que estaban en el sector informal, llegaba hasta el 7%, ¿no? Entonces, es difícil responder tu pregunta en particular para eso, pero sí es, en definitiva, es un catalizador de empleos en las industrias culturales y creativas. Y en términos de diversidad y de oportunidades para la mujer, por Sí, ejemplo. mira, fíjate que es muy interesante. Nosotros con el Instituto del Fracaso hicimos una investigación a través de la publicación Emprender un futuro naranja, en donde vimos que cuando comparabas los emprendimientos en general con los emprendimientos en creativos, veíamos un 13% más de mujeres en este tipo de emprendimiento, ¿no? Y creo que ahí hay algo poco explorado que necesitamos mirarlo más de cerca, y es una gran oportunidad que tiene América Latina y de capturar a nuestros jóvenes, ¿no? Sobre todo para que, bueno, se inviertan en este sector, que puedan trabajar en este sector y que realmente pueda ser de alguna manera un factor importante en sus vidas, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la educación en la formación de esos emprendedores naranjas? Pudimos dar cuenta que los jóvenes están buscando diferentes maneras de aprender, y los maestros también. Hemos visto casos en que juegos que no nacieron para ser juegos educativos, en realidad se están usando en las aulas o se están usando a través de las pantallas de las computadoras para aprender historia, para aprender matemática. Entonces creo que hay una gran oportunidad de que otros sectores creativos formen realmente de alguna manera ese cambio, esa innovación, esa disrupción, ¿no?, en el sector. No quiere decir que en todo lo que hacen, pero sí puede ser una herramienta muy importante educativa. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos con Alejandra Luzardo, autora de Emprender un futuro naranja, es líder y estratega de innovación, economías creativas y emprendimientos del BID. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Carolina Limbato, que es economista, jefa para las Américas de Calem International, que es una empresa proveedora de inteligencia regulatoria. Carolina, ¿cómo va? Hola José, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿qué es eso de inteligencia regulatoria? ¿Para qué sirve? Inteligencia regulatoria sirve para tomar decisiones, básicamente para tomar decisiones, para armar estrategias, y ese es el enfoque que tomamos desde Calem International. Somos un grupo de especialistas, abogados, economistas, ingenieros, especialistas en regulación, y lo que buscamos es comparar y analizar la información de forma neutral para hacer una plataforma común de información para todo el ecosistema de telecomunicaciones, medios y digital, y que sea como un poco la fuente de referencia neutral donde se pueden poner de acuerdo diferentes actores. Y una de las estrellas, de los temas que están en el firmamento de las telecomunicaciones es
el 5G, ¿no? Que empieza a sonar, a la gente le empieza a sonar, digamos, empieza a haber actividades, los gobiernos empiezan a mencionar el tema, las empresas de servicios de telecomunicaciones también, pero ¿qué es 5G? No, 5G es una nueva tecnología que viene a revolucionar un poco la industria móvil, a proveer velocidades de conexión altísimas, comparables con las de fibra óptica que puede tener hoy en el hogar, pero en telefonía móvil, e incluso dando internet fijo inalámbrico. Son dos soluciones que se ven con 5G, o sea, tenemos la solución de movilidad, es tener un teléfono móvil, pero con una conexión súper rápida, y el otro lado es poder tener una conexión en tu casa inalámbrica que no requiere que llegue la fibra óptica hasta tu casa, o sea, el bucle local se conecta y tenés una conexión de calidad de fibra óptica en el hogar en forma inalámbrica. Uh-huh. Hay quienes dicen que 5G no es simplemente, bueno, porque obviamente 5G refiere a que hubo un 4G, un 3G, un 2G, que no es una generación más de tecnología, sino que va a ser justamente revolucionaria y que va a tener impacto en el sector productivo. ¿Por qué se dice eso? Sí, de hecho es uno de las grandes promesas y estudios que se están haciendo en temas de 5G y cómo se va a aplicar al sector industrial. Países como Alemania y Francia, por ejemplo, establecieron condiciones específicas para dar espectro 5G para conectar industrias, lo que le llamamos en el sector, le llamamos la conexión de verticales. Es un caso donde, bueno, depende un poco cuál sea la solución de cada país, implementarlo directamente asignando el espectro a una industria, o donde se pueden hacer acuerdos entre industria, operador de conectividad para llevar esto, pero sí va a modificar mucho, y en el contexto de la pandemia creo que el impacto se ve reflejado porque lo que te da una conexión de 5G en la industria es la inmediatez. Entonces, vos podés manejar remotamente maquinarias, cadenas productivas, sin necesidad de estar en la fábrica, pero con la misma eficiencia y respuesta que tendrías como estando in situ, con lo cual en el contexto de la pandemia esto toma una dimensión muy importante, y sobre esto hay muchos casos de estudio que se están aplicando, sobre todo en Asia, de estos acuerdos entre operadores móviles e industrias sobre cómo utilizar la tecnología 5G para mejorar los procesos productivos, para poder dar esta vigilancia remota, aplicar, a ver, y acá se aplican todas las nuevas tecnologías, se puede aplicar inteligencia artificial, blockchain, todas las nuevas tecnologías de una forma más eficiente que con otras tecnologías de conexión. Uh-huh. Se dice, escuchamos, sobre todo en nuestra región, que 5G es el futuro, pero hay algunos países que ya han dado esos primeros pasos y podríamos decir ya están en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias y cómo se están desarrollando? Bueno, hay varios casos en la región. Vamos, si queremos hablar de América, a ver, en temas de 5G de conectividad, la verdad es que Asia está un pasito más adelante y han avanzado muchísimo. Tanto en Corea como China y Japón son países que avanzaron mucho en temas de 5G. En Europa, países como Italia, Francia, Alemania ya avanzaron en brindar este espectro de 5G y ofrecer alguna oferta comercial, e incluso desde la Unión Europea hay todo un plan de cómo implementar a nivel de la Unión Europea 5G, y en detalle en nuestra región hay algunos casos. El caso creo que más relevante o que va de punta es el caso de Estados Unidos, que fueron los primeros en adoptar un plan de 5G integral, donde incluye tanto temas de espectro como temas de despliegue de infraestructura, de ciberseguridad y de actualización regulatoria. Son 4 ejes en los que se necesitan para que efectivamente esta tecnología se pueda aplicar. Uh-huh. Nosotros, sobre todo los analistas, tenemos la tendencia de, cuando hablamos de 5G, hablar del espectro, pero bueno, después hay un montón de otros pasos que son necesarios. En el caso de Estados Unidos tienen este plan integral, ya han asignado más de 10 GHz de espectro para 5G exclusivo, y este espectro se asignó tanto a los operadores incumbentes como a operadores más chiquitos, operadores de cable. La última
licitación de espectro fue en la banda de 3.7, que es una banda atípica, y el espectro se asignó a ISPs locales, empresas de cable, incluso industrias, para aplicar conectividad en zonas específicas. Este es uno de los casos testigos que avanzaron en la licitación de bandas altas, y si querés acá explicamos un poquito en materia de espectro. Cuando hablamos de 5G, nosotros veníamos de la cuarta generación, y el 5G lo que requiere es básicamente 3 tipos de espectro: espectro en bandas bajas, que es el espectro que te da cobertura y que te ayuda a dar servicio en zonas rurales, en zonas más amplias; espectro de bandas medias, que te ayuda a dar capacidad en zonas urbanas; y el espectro de bandas altas, que es el que te da esta ultra velocidad y baja latencia, que generalmente se utiliza más en zonas urbanas o densamente pobladas, o en polos industriales, como hablamos hace un ratito. Estos son los 3 tipos de espectro. En el caso de Estados Unidos se asignaron ya frecuencias en los 3 tipos de bandas. En el resto de la región se ve como la banda media de 3.5 GHz está avanzando un poco más rápido. En el caso de México se hizo un refarming, pero todavía no se autoriza a utilizarlo para 5G. En el caso de Perú se quiso hacer un refarming, no se pudo hacer, y finalmente se autorizó el uso de 5G en la banda como estaba, que no es lo más eficiente, pero bueno, es una muestra de intención, creo, de implementar 5G. Y en el resto de la región se está pensando. En Chile fue el primer país que asignó bandas de 5G hace 2 meses, y también asignó en bandas bajas el remanente que tenían de 700 MHz, bandas medias y bandas altas todavía no se asignó, pero por una cuestión administrativa se van a asignar en teoría en estos meses. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, es el próximo país que anunció su concurso de espectro, donde también involucra los 3 tipos de bandas de espectro. El resto de los países, en Uruguay, bueno, se puede nombrar la experiencia con Antel, donde se está dando este internet fijo inalámbrico utilizando tecnología 5G, con el operador estatal, que tenía espectro en bandas altas, y el regulador lo aprobó utilizarlo para dar este servicio, y hay algunos accesos. Y en el resto de los países es un proceso de estudio, de análisis y de pruebas. Hay muchos países que están haciendo pruebas de 5G, pruebas piloto, incluso pruebas comerciales. En Argentina, ya que hablamos desde nuestro lugar, se están haciendo unas pruebas pilotos con el ENACOM, todos los operadores de servicio y los proveedores de equipamiento. Digo que en este punto es muy importante ver qué alianzas hacen los operadores locales con los proveedores de equipamiento para brindar esta tecnología. En el caso de Colombia hay una prueba de 5G comercial con DirecTV, y hay muchas pruebas de todos los operadores móviles, incluso ellos tienen un plan específico para testear 5G. Y en el resto de los países, bueno, se va avanzando de a poquito. Como sabes, en nuestros países hay muchos desafíos regulatorios para lanzar un nuevo servicio, y 5G viene a presentar una revolución, pero también tiene muchos desafíos. Carolina, si tuvieras que resumirlo, ¿qué cosas empujan, digamos, estimulan el desarrollo, el despliegue, la adopción de 5G, y qué cosas frenan ese desarrollo, ese despliegue que, como venimos describiendo, es importante de cara al desarrollo económico, social, cultural de nuestros países? Mira, si querés lo podemos organizar como en una línea de tiempo sobre en qué punto se tendría que trabajar y cuáles son los desafíos que tenemos. Y el primero, la base, es obviamente liberar el espectro. Entonces de ahí hay que estudiar el espectro disponible, las bandas que están hoy de 5G, analizar si están libres y asignarlas, que eso es una tarea bastante ardua, y sobre todo si hay ocupación en la banda, liberar las bandas a veces no es tarea fácil. En segunda etapa, los operadores tienen que querer participar en ese concurso y poder adquirir el espectro en condiciones asequibles. Nosotros en nuestra región tenemos
grandes grupos de empresas que están en toda la región, y que creo que no tienen un bolsillo infinito, un bolsillo de payaso para poder pagar un espectro muy caro. Entonces de eso creo que también va a depender un poco si los operadores tienen la capacidad de pagar por ese espectro y cuál es el precio que se pide, ¿no?, por ese espectro de 5G, que es una de las grandes incógnitas o de los desafíos que van a tener en la región. Y supongamos que el espectro ya está liberado, asignado, los operadores lo pagaron y lo tienen que desplegar la infraestructura. Y este es otro desafío importante que tenemos en nuestra región, y que es un desafío desde el 3G y desde el 4G, y se va a potenciar en el 5G, porque en 5G vamos a necesitar estas torres de telefonía móvil que vemos en todos lados, y también células más pequeñas que se tienen que instalar en edificios o en lugares específicos para ayudar a brindar esta alta capacidad. Entonces vas a tener unas macroceldas, unas microceldas, todo tiene que trabajar en conjunto y todo tiene que estar conectado con fibra óptica. Con lo cual esto genera un desafío en el despliegue, como sabrás, en nuestro país y en casi toda la región. Los permisos dependen a nivel municipal, esto tiene que estar bastante estandarizado para que pueda avanzar a un ritmo lógico y cumplir con las obligaciones de cobertura que normalmente vienen asociadas con todos estos derechos de espectro. Y bueno, y una vez que ya tenemos el espectro, lo pagaron, lo desplegaron, tenemos que tener clientes, ¿no? Este es el punto clave. Tenemos que tener clientes y decidir si estos clientes van a ser clientes específicos en empresas o polos industriales, si van a ser clientes en sus hogares que usan la versión inalámbrica, o si van a ser clientes que pagan un abono de telefonía móvil 5G. Y acá depende, bueno, es un análisis más de mercado, pero bueno, depende mucho obviamente del estado de la economía y de a qué precio se puedan ofrecer estos planes y esta conectividad de 5G. Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Hablamos con Carolina Limbato, economista, jefa para las Américas de Calen International, empresa proveedora de inteligencia regulatoria, e integrante de Chicas TIC Latam, que es un grupo de mujeres que trabajan profesionalmente en el sector de las telecomunicaciones. Hasta la próxima.